Regresé. Ayer les puse en el blog que voy a subir posts y hacer estos videos lunes, miércoles y viernes, temporalmente, en lo que termino de revisar el libro El Tren de los Egos. Y revisando el libro he encontrado varias historias muy interesantes y me acordé de una que se llama la que decían en Cuba, la historia del tabaco, y le pongo aquí que es la historia del tabaco socialista. En Cuba te decían que decíamos que te hacían la historia del tabaco cuando un relato era muy largo y generalmente no tenía mucho sentido. Y hoy me acordé de esa frase al leer en la revista Cigar Aficionado un artículo sobre la historia de Montecristo, de la marca de tabacos, de puros Montecristo. No es la historia del Conde. La historia de Montecristo es una de las marcas de habanos más apreciadas del mundo. Y la prestigiosa marca inició en 1935, cuando un español adinerado emigró a Cuba. Sí, en esa época la gente emigraba a Cuba, no huía de ella. Y fíjense, en esa época también había una revolución en Cuba, la que tumbó a Gerardo Machado. Una revolución liderada por Batista, por Grau, por Guiteras y muchos otros cubanos de las más variadas tendencias políticas. Y en medio de esa revolución, el rico español se instaló en La Habana y se puso a fabricar tabacos. De esa revolución emanó la Constitución de 1940, que era socialista en el alma, pero democrática y respetuosa de la libertad y la propiedad privada en su esencia. Y en poco tiempo, los tabacos del señor Menéndez se hicieron famosos en el mundo entero. Ahí va un avión, y de los grandes. Se hicieron famosos en el mundo entero. Tanto se expandió el negocio que hasta se compró otra fábrica, la de su competidor, H. Upmann. Era capitalismo, propiedad privada y libertad. Son generadores de prosperidad. Y todo iba viento en popa para el emigrante español, que ya tenía hijos cubanos. Hasta el 15 de septiembre de 1960, cuando las tropas del orador Orates entraron a punta de fusil al negocio del señor Menéndez y sellando la caja fuerte, le confiscaron el negocio. El emigrante, que entregó su futuro a una Cuba próspera, tuvo que huir. Lo hizo tan rápido que ni una foto de su fábrica pudo traer aquí al exilio. El régimen del Orate no solo confiscó la fábrica de Montecristo, sino que se robó todas las fábricas del país y todas las tierras de la isla. Les dijo a los cubanos que los dueños de los negocios expropiados no eran más que unos rapaces corruptos. Les prometió que bajo su mando todo iba a funcionar mejor, que Cuba sería un modelo de desarrollo en menos de 5 años. Se los he contado con detalle en mi libro Se acabó la diversión. Y ya sabemos lo que sucedió. En menos de 2 años, después de que al señor Menéndez le robaron 25 años de su vida, además de todo su capital, que le robaron todo, los cubanos, ahora cautivos, solo se podían alimentar a través de una libreta de racionamiento, después de ser una cola eterna. Les cayó el socialismo. Pero aún dentro de ese socialismo, el Orate se mantuvo fabricando puros habanos en las fábricas robadas. Y lo hizo bastante bien, hasta su propia marca inventó. No se los vendía a sus patrocinadores soviéticos, no. Se los vendía a Europa Occidental, a los países del Medio Oriente y a muchos de Asia. Menos a Estados Unidos, donde ahora vivía el señor Menéndez, se los vendía a todo el mundo. Dólares y más dólares, o pesetas, francos, dinares o yenes. Moneda convertible de la buena. A los campesinos que le cultivaban el tabaco les pagaba la hoja en los inservibles pesos de su improductivo país. Y ahora, con esta junta militar de barrigones que le heredó el demacrado Garito, todo el país ha colapsado, incluso la producción de los antes prestigiosos habanos cubanos. Y mire usted, el mercado internacional de puros florece, se los dice un conocedor. Los panzones venden en él las cada vez menores cantidades de tabaco que producen, reciben dólares y otras monedas fuertes, y aún así no pueden reinvertirlos en el cultivo, en la cosecha y en la fabricación de esos habanos para seguir vendiéndolos en ese atractivo mercado. En este caso no pueden culpar al embargo norteamericano, al bloqueo asesino. Tienen un producto con siglos de tradición, que era el más famoso del mundo, y si ya no lo es por la calidad cada vez más mala de lo que se produce en Cuba. Tienen el producto, tienen el mercado, pero aún así no pueden producir. ¿Por qué? Porque el socialismo no crea progreso, solo crea miseria. Los barrigones cobran los tabacos en dólares y en vez de reinvertirlo, se los roban o los despilfarran en fatuas celebraciones. Mientras tanto, los campesinos que cultivan el tabaco languidecen en pobreza, atados de manos, sin aperos de labranza, sin fertilizantes y sobreviviendo, como en el resto de los cautivos de la isla, en la miseria. Esta es la historia del tabaco. En 1935,
casi 100 años, un emigrado español llegó a La Habana y en 2 años había creado una marca prestigiosa. En 1960, el orador Orate se la robó. En 2025, la fama del tabaco cubano es cosa del pasado y su producción, como todo en ese fallido país, se reduce cada vez más. Esta historia del tabaco es la historia del fracaso del socialismo. Es un buen ejemplo de cómo se robaron un negocio exitoso y lo convirtieron en un fracaso. Cómo se robaron todo un país y lo convirtieron en un fracaso. Me voy, pero puede que regrese. Los veo el lunes.